conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Levanta tus manos y dile: crea en mí y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Ten piedad de mí, Señor. Hemos pecado contra ti nada más, pero venimos a tu trono de gracia, Rey. Dile: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti, límpiame, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dile, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Oh, crea en mí, oh Dios, y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Hemos pecado contra ti, Señor. He fallado, he dejado llevar por mis deseos. Dile: crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Levanta tus manos y dile: sé propicio
juicio a mí, Señor, en esta noche. He pecado, Dios, he fallado delante de ti, pero crea en mí un corazón limpio en tu trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Puedes decir una vez más: ten piedad de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, vamos, díselo. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos, y crea en mí, oh Dios, y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva en mí un espíritu recto. Muy buenos días, amado, amada, te saludo con la paz del Señor. Espero que te encuentres bien y con expectativa, ¿no? Porque hoy el Señor nos va a seguir hablando y vamos a seguir profundizando con la serie que hemos comenzado hace ya 2 domingos sobre los fundamentos de la fe. En estos tiempos que muchos son engañados, que hay mucha confusión, porque en las iglesias no se hablan, ¿no?, estos fundamentos que no se negocian, ¿sí?, como el arrepentimiento, la santidad, la iglesia, la Trinidad. Todas estas cosas lo vamos a estar viendo en esta serie, porque vemos que muchos no tienen clara la fe. Por eso, como nos habló el pastor Jorge Cabral, que le damos muchas gracias, de Casa de Oración Banfield. Nos saludamos desde aquí, de La Plata. Muchas gracias, pastor, por la palabra. Y él nos mostraba la doctrina, la importancia de la Biblia, que es la palabra de Dios y que es nuestra única regla de fe y de conducta. Hoy vamos a estar hablando y vamos a estar escudriñando la Escritura acerca del arrepentimiento de obras muertas, que va a ser nuestro tema número 2 de esta serie. Pero vamos a orar antes de comenzar. Toma la mano de tu esposa, de tus hijos. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia al Señor. Y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo me guíe para exponer su palabra, que es la verdad y es la única que nos puede dar vida. Vamos a orar juntos, ¿qué te parece? Amado Padre y Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, que nos bendigas, que nos des entendimiento de tu palabra, para que nosotros, como hijos tuyos, seamos obedientes al oírla y que podamos ponerla por obra en nuestra propia vida. No ver a los demás, no juzgar a los demás, sino juzgar nuestra propia vida. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos
en la fe, como decía Pablo a los Corintios. Te pedimos, Señor, que nos traigas revelación, iluminación a través de tu Espíritu Santo que está entre nosotros y vive y mora en nuestros corazones. Te pido que bendiga a mis hermanos que están oyendo en este momento, que se han conectado, para que tu Espíritu Santo los guíe a tu verdad, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, amado, amada, vamos a ver el segundo tema de nuestra serie, que es el arrepentimiento de obras muertas. Vamos a leer nuestro texto central y déjalo con una marca en tu Biblia. Está en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, verso 1. Y dice así el escritor de Hebreos: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y luego sigue el versículo 2 hablando de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Pero hoy vamos a ver el arrepentimiento de obras muertas. Comienza diciendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Muchos pueden malinterpretar este versículo diciendo, bueno, ya aprendimos, ¿no?, lo que dice la palabra y vamos hacia adelante, ¿no? Pero no debemos dejar de mirar atentamente en la ley que nos ha hecho libres, que esto es la palabra de Jesús, porque Jesús nos habló todo lo que escuchó hablar al Padre, no tenía su propia doctrina, ¿sí? El primer paso que todo ser humano debe dar para obtener el perdón de Dios es arrepentirse. Vos me podrás decir, bueno, yo soy una persona mayor, soy joven, pero por ejemplo mi hijo, que es un niño de 8 años, ¿de qué debe arrepentirse? ¿No? De vivir alejados de Dios, de no buscar a Dios y tenerlo en cuenta, ¿sí? Y vemos en la palabra que Él mismo ordena y manda que todos los hombres se arrepientan de todo corazón y se vuelvan a Él. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, viene a ser de la palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hoy en día muchos siguen voluntaria o involuntariamente ignorando la palabra de Dios. Pero dice hoy, ahora, a vos que estás oyendo este mensaje, Dios te dice, debes arrepentirte de seguir rechazando a Cristo, su palabra. Porque Cristo vino a este mundo para darnos a conocer la voluntad de su Padre. El Verbo encarnado, justamente vemos cómo, qué tremendo esto, ¿no? Dios mismo se encarnó en un cuerpo humano y nos mostró la voluntad del Padre eterno, del Padre celestial. Que Jesús mismo decía y predicaba
como predicaba Juan el Bautista unos años antes que Jesús comenzara su ministerio, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para perdón, ¿sí? Por eso es muy importante este fundamento, ¿sí? Vemos que esta carta de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, fue escrito para judíos, que se resistieron siempre y se siguen resistiendo en creer que Cristo era y es el Hijo de Dios y Mesías, es decir, el Salvador del mundo. Por eso Juan lo dice muy claramente. Vamos a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 10 al 13. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristo en su persona nos dio a conocer lo que estaba escondido desde la fundación del mundo, y esto era el plan de salvación de Dios, reconciliándonos con Él a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan de salvar al mundo a través de Cristo. ¿De qué nos vino a salvar Cristo? De la condenación eterna. Porque ya en Génesis, en el principio de la creación, vemos cómo los seres humanos en la vida de Adán y Eva fueron engañados por Satanás, ¿sí? Y fueron quitados de la misma presencia de Dios, porque Dios es santo y ellos se corrompieron, pero para que no sean condenados por la eternidad, Él los echó del Edén. Desde ese momento, ahí Dios planificó el plan para salvar a la humanidad. Pero vamos a leer lo que hizo Romanos. Pablo hablando a la iglesia en Roma. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, esto quiere decir los pueblos que no son judíos, todos los pueblos que no son judíos, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni aún uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. En el versículo 21 dice, pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de la ley.
Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en este tiempo presente. Dios el Padre hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en su amado Hijo, que fue el único, justo, santo, puro y sin mancha delante de Dios Padre. Por eso Él pudo hacer un sacrificio acepto, que quiere decir aceptado por Dios. Aquí, amado, amada, queda claro de que debemos arrepentirnos de nuestra vida alejada de Dios y de su voluntad. El arrepentimiento de obras muertas son todas nuestras acciones y esfuerzos para alcanzar el favor de Dios. ¿Sí? ¿Con qué cosas? Puede ser con dinero. ¿Sí? Puede ser con ayudar a los pobres, con la beneficencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al no hacerlos alineados a la voluntad de Dios, esa obra es muerta, quiere decir vacía y sin fruto. Todo esfuerzo humano no va a hacer cambiar a Dios, que vimos en Hechos, que ordena a todo hombre que se arrepienta de hacer el mal y de hacer lo que bien le parece a su propia opinión y no lo que Dios quiere que hagamos. El profeta Isaías nos muestra que todas nuestras acciones hechas sin el Señor, sin consultar a Dios, son una abominación delante de su presencia. Vamos a ver Isaías 64, del versículo 4 al 6. Desde el principio del mundo, ninguno ha oído, ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Quitando en la salvación todo mérito humano. ¿Por qué quitando todo mérito humano? Porque el ser humano por sí solo no se puede salvar. ¿Por qué? Porque dice Isaías, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, son más que trapos sucios.
Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Qué tremenda revelación, ¿no?, que tenía el profeta sobre Dios, su grandeza, su poderío, su santidad, ¿no? Por eso, amado, amada, vemos que porque queramos hacer un aparente bien, si no lo hacemos en Dios, en el Espíritu, nada de lo que hagamos podrá hacernos salvos. ¿Y por qué somos salvos gratuitamente? Por creer en Cristo. Porque dice la palabra del Señor en Efesios: por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe en la presencia del Señor. ¿Se imaginan ustedes si alguien es salvo por méritos propios, por cosas que haga para Dios? Pero Dios conoce las intenciones del corazón y nadie lo podrá comprar. Nadie se podrá burlar de él. Así que todos debemos arrepentirnos, ¿sí? Ahora vamos a ver el significado de arrepentimiento. Vamos a ver el significado en hebreo, el cual fue escrito el antiguo pacto, ¿sí? En el Antiguo Testamento, uno de los términos es nacham o nakam, que significa cambiar de parecer, mientras shub, S-H-U-B, indica el sentido antes ya mencionado de volverse o retornar, cambiar. Es decir, de un mal camino pecaminoso. El término nakcham aparece unas 40 veces aproximadamente en la concordancia hebrea, mientras shub aparece más de 1056 veces en el texto original del Antiguo Testamento. ¿Sí? El uso del término nacham casi en todos los casos se aplica a Dios y no al hombre. Por lo cual, cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o el mal que Dios había dispuesto, propuesto o indicado hacia el hombre impío, ¿sí?, a menos de que este último se arrepintiese, ¿sí? Cuando vemos en los tiempos de el juicio, ¿no?, que Dios iba a enviar y envió en tiempos de Noé, ¿sí?, que le mandó a Noé a construir el arca, porque Noé dice que halló gracia delante de Dios porque era justo, piadoso, ¿sí?, en sus generaciones. Nacham, por lo tanto, se refiere a la actitud de Dios hacia el hombre en función de una relación personal o la orientación de sus caminos por los cuales una persona anda. La palabra hebrea nasham puede significar sentir pesar, estar del duelo o arrepentirse. Esto lo podemos ver, si querés anotar, en Éxodo 13:17, Génesis 38:12, Job 42:6, y también puede significar consolidarse, que esto lo podemos ver en 2 Samuel 13:39 y Ezequiel 5:13. También liberarse o desembarazarse, ¿sí? Por ejemplo, de los enemigos. En Isaías 1:24, sea que se refiera a sentir pesar o sentir consuelo. El término hebreo implica un cambio en la actitud mental o el sentir de la persona. Por su parte, el término shu se refiere a cambiar a una persona el rumbo de sus caminos y alejarse del pecado por el que andaba previamente, acompañado de
gran contradicción, como es el caso de Job 42:6, donde escribió: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y el caso de Números 23:19, donde se dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Donde el uso del término quiere decir que Dios no puede volverse de ningún camino pecaminoso, dado que Dios siempre ha sido santo y nunca ha pecado. En otras palabras, amado, amada, Dios como deidad perfecta no cambia en su naturaleza esencial. Esto lo podemos ver en Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Lo que cambia es la relación y la actitud de ira a misericordia, de bendición a juicio que Él tiene hacia el hombre. ¿Sí? El segundo significado de arrepentimiento lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. ¿Sí? El Nuevo Testamento es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Las palabras griegas traducidas como arrepentimiento son metanoia, que es la más conocida, que es cambio de mente, con su forma verbal metanoeo y metamelomai, de las cuales metanoeo, arrepentirse, es usada predominantemente para referir un cambio moral, que quiere decir conducta moral radical en el modo de creer y en el modo de actuar. Metanoia aparece unas 22 veces, a menudo relacionado con la salvación, mientras que metanoeo aparece unas 34 veces. En griego se usan dos verbos en conexión con el arrepentimiento, como vimos, metaloneo y metamelomai. El primero se compone de meta, que quiere decir después, y noeo, relacionado con nous, que es mente, y quiere decir disposición o conciencia moral, que significa percibir, discernir, captar, darse cuenta. Por consiguiente, el significado literal de metanoeo es conocer después, en contraste de preconocer, que solamente Dios tiene presciencia, ¿sí? Y se refiere a un cambio en la manera de pensar, la actitud o el propósito de una persona. El arrepentimiento es producido en el hombre por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No es por nosotros mismos que nos damos cuenta que estamos cerrando el camino. Nosotros, como seres humanos, no podemos producir algo que es netamente espiritual y dado por el Espíritu de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 16, versículo 8. Está hablando Jesús de la promesa de que Él iba a enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, vino a deshacer las maquinaciones del enemigo contra aquellos que creen en Cristo. También podemos ver
en 2 Corintios, si me querés acompañar, capítulo 7, verso 10. Y vemos una diferencia entre una tristeza que produce vida, que es de parte de Dios, y una tristeza que produce amargura y muerte, que es la tristeza o el dolor del mundo. Dice el versículo 10 de 2 Corintios, si ya lo tenés ahí en familia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos aquí que la tristeza del mundo es la tristeza natural, que muchas veces no es sincera. Muchas veces lloramos por bronca, por amargura o por no tener la razón. Uno cuando no tiene razón, a veces muchas personas esa emoción la demuestran llorando. Otros lloran como decimos nosotros acá en Argentina, con lágrimas de cocodrilo para obtener algún regalo, como cuando se encaprichan los nenes que lloran, ¿no? Pero esas lágrimas no son producidas por el Espíritu de Dios. Pero vemos que cuando la tristeza es producida por el Señor, hay un cambio radical en esa persona. Hay un cambio de mente, de corazón, de conducta, porque Dios lo llamó. ¿Sí? Y Dios puso eso en el corazón de esa persona, puso el Espíritu Santo que lo convenció a esa persona en lo íntimo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Porque el llamado que Dios nos hace es santo. Amén. Es de vivir una vida ajena a Dios, alejados de Dios, sirviendo al pecado, a vivir una vida apartada, santa, sirviendo a nuestro Dios. Pablo lo dice a Timoteo, su hijo amado en la fe. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y acá nos muestra que es un fundamento de la fe el arrepentimiento. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos aquellos que buscan a Dios deben vivir una vida apartada del pecado para servir al Dios vivo que les dio vida. Amén. Aquí vemos, como decíamos, que el fundamento de Dios es firme y no cambia. Todo aquel que dice ser cristiano debe vivir en santidad. Porque sabemos que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Y lo único que puede vencer al mundo es nuestra fe. Aquellos que nacieron espiritualmente somos hechos nueva criatura. Vamos a ver 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está, quiere decir permanece firme en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, no algunas, son todas hechas nuevas. Del griego tisis, creación, crear, criatura. Ya no vivimos de ahora en más
para pecar, sino para servir al Señor. ¿Por qué debemos vivir en esta nueva novedad de vida para servir al Señor? Porque no podemos huir del juicio de Dios, ¿sí? Que juzgará a cada uno según sus hechos, su manera de comportarse, ¿sí? En Romanos capítulo 2, Dios le está hablando a todos los hombres, hasta aquellos que se creían ser justos por guardar la ley mosaica, los religiosos, judíos. Dice así el versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en cual se manifestará el justo juicio de Dios, el cual juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguiendo haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismos. Quiere decir, no muestra favor, ¿sí? Por ser judíos, que ellos recibieron la ley mosaica, no tiene nada que ver la ley mosaica para la salvación, ¿sí? Para comprender el texto, tenemos que leer el contexto, tenemos que leer Romanos, capítulo 1, versículo 28, que dice así. Está hablando de los que se niegan a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, tanto judíos como griegos, como romanos en este contexto. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios mismo, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que se hicieran cosas que jamás deberían hacerse por su orgullo, que siempre demostraron contra Dios. Dios los entregó a sus pecados. Jesús sarcásticamente los expone a los judíos, a los fariseos, diciendo, Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy en día los judíos que se creen que son justos por los rituales de la ley, pero solamente tenemos la paz para con Dios, la reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. Por eso Jesús en Mateo 9:13 le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los judíos y principalmente los religiosos, como estamos viendo, no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y con sus hechos demostraban que realmente estaban alejadísimos de servir a Dios, al mostrar con su conducta mala que no se arrepentían de sus antiguos pecados. En Juan 8, 39, 40, mire lo que le responden los judíos a Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y Pablo mismo reconoció que él estaba equivocado siendo un religioso fariseo, al igual que esos que estaban hablando con Jesús. En Hechos 22, 3 y 4 dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, hablando en juicio, Pablo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Qué tremendo el cambio radical que tuvo Saulo de Tarso, que luego lo conocemos como Pablo, ¿sí? Por eso, amado, amada, un genuino arrepentimiento comienza con un dolor por nuestros propios pecados. De vernos a nosotros mismos lo miserable que somos sin Cristo. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que tienen la necesidad de humillarse ante Dios, reconocer el tener dolor ante la presencia de Dios, ellos recibirán consolación, porque Dios pone ese pesar en nosotros y Él mismo nos consuela a través de su Espíritu. Aquellos que realmente se arrepienten, no es solamente una vez cuando muchos hicieron la oración del pecador, ¿sí? Y aceptamos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Y se quedan ahí, tranquilos, en la reposera espiritual, ¿no? O en la hamaca paraguaya espiritual. Sino que el arrepentimiento es cada día. Porque el pecado cada día nos asedia. Un verdadero arrepentimiento se ve en el cambio en la conducta, es decir, en nuestros hechos, en nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos. Amado, amada, debemos entender que sin arrepentimiento no hay posibilidad del perdón de Dios. Hechos 5:31 dice, hablando Pedro, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. No solo a Israel, sino a todo el mundo. Por eso podemos ver que cuando hay un genuino arrepentimiento, hay confesión. Como decíamos, una sensación de vergüenza y humillación de nosotros mismos. Vemos que la humillación a nosotros mismos acompaña el verdadero arrepentimiento por el pecado. Pero eso nos impide que el pecador confiese sus pecados. Más bien, el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos, ¿sí? Los que se arrepienten de corazón obedecen este mandamiento. Confesad vuestras ofensas uno a otro. Esto está en Santiago 5, versículos 16. ¿Se entendió? Amén.
tenemos la necesidad delante de Dios de confesar nuestros pecados. No nos impide nada, ¿sí? Porque ¿qué hace una persona que no reconoce sus pecados delante de Dios? Lo omite, no lo dice. Y menos a una persona que ofendió. Pero un fruto del arrepentimiento es confesar nuestras ofensas, ¿sí? Por lo general, cuanto menos deseo sienta una persona de confesar sus pecados, tanto menos arrepentido está en su corazón. Por eso Juan decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cada día, amado, amada, debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Por eso Dios nos invita a cada día a ir a su presencia y confesar nuestros pecados. No es solamente cuando hicimos la oración del pecador, ¿sí? También un fruto que vemos de un verdadero arrepentimiento es dejar la vida de pecado. Seguimos pecando, ¿no? Pero no fabricamos los pecados en nuestra mente y los llevamos por obra, hora tras hora tras hora, ¿sí? Podemos cometer errores, faltas, pero no vivir para pecar, ¿sí? Por ejemplo, Balaam, Saúl y otros confesaron sus pecados, pero siguieron igual y siguieron desobedeciendo a Dios y tercos, ¿sí? Como si nunca hubieran confesado esos pecados. David, por ejemplo, el hijo pródigo y otros también hicieron la misma confesión de sus pecados. Pero David, el hijo pródigo, ellos dejaron, ¿sí?, sus pecados y se volvieron al camino de la justicia. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, sino que también los dejan. Como dice Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay muchos que aún siguen viviendo para pecar, tristemente dentro de las congregaciones, por la falta de perdón, por no dejar los vicios, las concupiscencias, ¿sí? Otro fruto, hay retribución. Te hago una pregunta, ¿no? ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer retribución? No. La retribución acompaña al verdadero arrepentimiento. La retribución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Podemos ver a Zaqueo, que tuvo una actitud correcta cuando dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta actitud de Zaqueo hizo que Jesús dijera: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué importante, ¿no? Nosotros buscar la manera de retribuir a la persona que hemos ofendido. Y principalmente a Dios. Y otro fruto es un cambio de corazón. Un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida, ¿no? Abandonar sus malos hábitos y todavía ser un pecador sin perdón. Incluso él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho, pero como leímos, la tristeza del mundo produce muerte. Quizá él también haga retribución de su mal y viva una vida buena, supuesta, ¿no? Pero su propia justicia es trapo de inmundicia, como leíamos en Isaías 64:6. Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales del arrepentimiento, es necesario tener un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Por eso, pedile al Señor que limpie y te dé un corazón limpio, puro, como decía David en el Salmo 51. Dame un corazón limpio, puro, recto delante de ti.
Sabemos que David tenía un corazón conforme al de Dios. Cada vez que alguien se arrepiente, verdaderamente va a experimentar un cambio de su voluntad, un cambio de sus sentimientos, un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. En verdad es un cambio de corazón. Porque ya el aceptar la voluntad de Dios es humillarnos a nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y eso solamente lo hace Dios, que nos da un nuevo corazón receptivo a su palabra y a su voluntad, y la ponemos por obra. Ahora vamos a ver la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Siempre está el ejemplo de Pedro, que siempre lo recuerdan por negar a Jesús. Y también vemos el ejemplo de Judas, cuando lo traicionó por 30 monedas de plata. Pero vamos a observar atentamente estos dos hechos de dos discípulos que convivieron con Cristo. Vamos a leer Mateo 26 del 69 al 75. Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No lo conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué situación, ¿no? Cuando lo prendieron al Señor, que se lo llevaron de noche. Ya Pedro había querido que agarró la espada, le cortó a Malco, al criado del centurión, le cortó la oreja, y ya Jesús ahí le dijo: «El que a hierro mata, a hierro muere». Y la reconstruyó la oreja, ¿no? ¿Cómo habrá quedado después Pedro? Y ahí, cuando estaban prendiendo al Señor, Pedro lo seguía de lejos. Pero el Señor antes le había dicho que él lo iba a negar. Y vemos que al final lloró amargamente, es decir, con dolor por su propio pecado. Reconoció su pecado y luego cambió su vida radicalmente. Dejó su manera de vivir para servir al Señor. Porque ya había declarado a Jesús mismo. Jesús le preguntó: «¿Quién dicen los hombres que soy? ¿A quién?» Y Pedro le dijo: «¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?». Pero vemos luego que Pedro lloraba amargamente y reconoció su pecado, su error. Cuando Jesús resucita y lo va a buscar, Jesús le dice: «Pedro, ¿me amas?». Y se lo dice 3 veces, como las 3 negaciones. Y Pedro sabiamente le dijo: «Tú sabes todo». Jesús amaba y sabía que Pedro lo amaba de verdad. Y Jesús le dio la tarea de fortalecer a sus hermanos. Qué tremendo cuentan las historias de la iglesia, que Pedro, cada vez que oía cantar un gallo, lloraba, recordando que él había negado al Señor de su vida.
Y muchos tristemente lo juzgan por haber negado al Señor, no estando en la situación que estaban ellos, que todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos para ser testigos en Jerusalén y todos los lugares de la tierra. En cambio vamos a ver la historia de Judas, también discípulo y tesorero. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales y a los ancianos. La palabra griega para arrepentido no es metanoia, no es el cambio radical de mente, de corazón, cambio de rumbo, de camino, de volverse a Dios, sino que significa preocuparse, lamentarse. Como diríamos aquí en Argentina, metí la pata, che. Pero no se humilló delante de Dios ni reconoció su pecado. No lloró por sus pecados. Porque Dios, si Judas se hubiera humillado delante de la presencia de Dios, Dios lo hubiera perdonado. Como a todos aquellos que reconocemos nuestra condición y nos humillamos delante de la presencia de Dios. Y vemos que Judas siguió, como leíamos de Saúl, como Balaam, siguió obstinado y terco en sus razonamientos vanos, vacíos, alejados de Dios, y cometió un acto aberrante ante Dios, que es el de quitarse su propia vida. Porque Dios es el que nos da la vida y Dios es el que nos la quita. Porque vemos que todos en otros tiempos éramos enemigos de Dios en nuestra mente y haciendo malas obras, pero ahora, amado, amada, Cristo nos ha reconciliado con Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 del 21 al 23. Dice así Pablo: y a vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice, permanecieseis fundados y firmes en la fe. Amén. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a leer otra versión. Dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Vamos a leer otra oración. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El arrepentimiento, amado, amada, se ve en la práctica diaria de poner la doctrina de Cristo, su palabra, por obra en nuestras propias vidas. Como vimos, muchos ejemplos como el de Zaqueo,
que era recaudador de impuestos, que robó y estafó por años y retribuyó a aquellos que había robado, defraudado. Estos son los frutos, quiere decir hechos y acciones que reflejan nuestro cambio de rumbo, del camino de perdición al camino angosto que conduce a la vida a través de la vida de Jesucristo, que Él mismo con su sangre nos trazó un camino nuevo y vivo. El cambio de mente y de la voluntad, como el hijo pródigo, que es una ilustración del amor de Dios que tiene por todo el mundo y que nos recibe a todo aquel que se arrepiente luego de rechazarlo. Por eso es un fundamento de la fe, porque sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Por eso, cuán importante será el arrepentimiento y arrepentirnos de nuestros propios pecados, ¿sí? Que no hay posibilidad de salvación y hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente verdaderamente. Aquí, en este versículo que vamos a leer de Lucas 15, la palabra griega es metanoeo, que quiere decir sentir compunción, que es raíz de la palabra metanoia, cambio radical de mente y de rumbo. Lucas 15, 7 al 10 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, supuestamente justos, los judíos fariseos, que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia entre encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Siempre los orgullosos se creen más sabios y justos que los demás. Y son las personas más peligrosas para aquellos verdaderos nacidos de nuevo. Porque son religiosos que creen porque tienen un conocimiento de la palabra se salvarán. Pero se engañan a ellos mismos, ¿sí? Pero buscarán, amado, amada, de hacerte caer de tu firmeza. Para ir concluyendo, el arrepentimiento genuino es de día en día, en cada paso que damos. Como dice 1 Juan 3:18, si me querés acompañar para ir terminando. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si no nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo, como decía Pedro. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti reconociendo, Padre, que somos pecadores, que fallamos, que erramos, pero tú eres fiel y justo
y tus juicios todos justos. Que cada día demos frutos dignos que honren tu santo nombre. Porque cada vez que pecamos, agredimos tu santidad. Porque cada vez que pecamos, aunque hablemos de ti, agredimos tu santidad. Como dijo Pablo, pero lejos esté de gloriarme de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como decía un corito antiguo, la cruz delante y el mundo atrás. Señor, me comprometo nuevamente contigo, tomo mi cruz y te sigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado, amada. Escudriñá la palabra. Medita en lo que hemos oído de parte del Espíritu de Dios, que nos confronta con nuestra condición, porque somos pecadores, seguimos pecando, pero redimidos. Debemos apartarnos de las cosas de este mundo, sino ser luz y sal en este mundo que está corrompido por el pecado y gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Pero nuestra fe es la que vence al mundo. Cristo venció en la cruz para que tengamos vidas plenas en Él, vidas abundantes, que demostremos con nuestros hechos que somos hijos de Dios auténticos. Que Dios te bendiga, abrazo a la distancia y saludos en casa. Dios te bendiga. Separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de ti. Say
Eres tú la vid verdadera, yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Díselo fuerte. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Dale tu vida a mi hermano, con todo tu corazón, díselo. Ahí en el silencio de tu corazón, aquí está mi vida, Señor. Dale tu vida a Él. Él es digno. Díselo fuerte. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, Señor. Muchas gracias, Señor.